Seguimos en la segunda parte, hablando acerca de la iglesia y cuál es la verdadera iglesia. La iglesia recibe su vida en Jesucristo por el Espíritu Santo, pero lo hace por la palabra por medio de la cual obtiene vida. Santiago 1:18. Y por lo cual se nutre y santifica, como dice Efesios capítulo 5 verso 26 y Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Su función, la función de la verdadera iglesia es transmitir la palabra para que otros también puedan ser vivificados y purificados. Su tarea es predicar el evangelio. Una de las características fundamentales de la verdadera iglesia es que predica la palabra para vivificar a otros. Predica el evangelio. Marcos capítulo 16 verso 15. Asumir el ministerio de reconciliación, como dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 19, y administrar los misterios de Dios, 1 de Corintios 4 versículo 1. El trabajo de la iglesia, de la verdadera iglesia, está unido el procurar la salvación de la gente y procurar la gloria de Dios. Efesios 1:6, Efesios capítulo 2 verso 7. Por tanto, ni la iglesia ni su función cesan con la terminación de su labor terrenal. Por eso hay base para la antigua distinción entre la iglesia triunfante y la iglesia militante. Toda la iglesia es triunfante en su realidad verdadera, pero la iglesia que lucha y va en camino todavía está comprometida en el conflicto entre la antigüedad, realidad y la nueva. Su destino, sin embargo, es ser llevada a plena conformidad con el Señor. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Hacia esto se mueve vacilante, pero en expectación, confiada en su gloria futura, cuando será totalmente la iglesia triunfante, como se describe gráficamente en Apocalipsis capítulo 7 verso 9, gozando su plena realidad como la novia y el cuerpo del Señor. Vamos a describir otras características o cualidades de la iglesia verdadera. ¿Y por qué digo iglesia verdadera? Porque lo que hace verdadera una iglesia no son los métodos humanos. Una iglesia es verdadera cuando continúa el método de Cristo Jesús. Y un dato interesante es que antes de Cristo lo que existía era grupismos con un concepto enfocado religiosamente, basado en sistemas, reglas o normas, pero faltaba compromiso y revelación. Por eso es que cuando Cristo aparece ahora en el Nuevo Testamento, es muy atacado por las formas religiosas que existían. El nacimiento, escuche bien, de una iglesia como tal fue focalizada por Jesucristo. Su vida y ministerio revelaron cómo debía ser la iglesia. Y ese simbolismo que el apóstol y teólogo Juan, cuando habla de las bodas del Cordero, ese es el simbolismo de Cristo y la iglesia. O sea, Jesús marcó las pautas
las características de su novia, la iglesia, para luego poder realizar una boda con ella. Se le llama así a la relación de un pueblo en general que se dedicó a amar a Dios enteramente, a Jesús y al Espíritu Santo. Así como tú nunca te casarías con una mujer infiel, adúltera, idólatra, fornicaria, con apariencias de piedad, pero en su trasfondo es una religión que simula un conocimiento, pero sin un total compromiso, sin amor y divorciada del patrón o método de Cristo. En semejante condición, jamás Cristo se casaría con una novia iglesia de esta forma. Y la presencia de Yahweh y del Espíritu Santo, del Ruach Kadosh, jamás estaría presente. Entonces, ¿cuáles cualidades o características tiene la verdadera iglesia? La iglesia tiene una visión. La iglesia tiene una misión en esta tierra, constituida por aquel quien es el fundamento, Jesucristo. Empecemos, por favor, y tome notas de estas especificaciones para que puedas tener luz. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. El verso 42 dice: y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y las oraciones. Nota: dedicados constantemente. Dedicados constantemente. Ellos perseveraban en la doctrina. La doctrina que le enseñó Jesús a los apóstoles, que empezaron primero como discípulos. Discípulo es quien recibe una enseñanza. Ahora, quien va a enseñar lo aprendido del maestro se convierte en un apóstol. Entonces, mientras los apóstoles enseñaban, dice que todos estaban dedicados constantemente a la comunión. Y asimismo, en esa comunión repartían el pan y se mantenían en oración. La iglesia verdadera se mantiene dedicada constantemente bajo la doctrina de Jesucristo, en comunión y en oración. El verso 43 dice: y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Me llama mucho la atención que sobrevenía temor a toda alma, porque las personas, según lo que veían por los apóstoles, que enseñaban, instruían y daban de lo que recibieron, dice que toda alma les sobrevenía el temor. Cuando escuchaban a esos hombres hablando de la doctrina que le había enseñado Jesús, se quedaban impactados y le recordaban los prodigios, las señales y los milagros. Porque cuando Jesús le enseña a los discípulos, en el principio de sus enseñanzas, también ellos pudieron ver que su maestro sanaba. Ellos veían que Jesús daba, y ellos aprendieron tanto de su maestro que de esto ellos, como estaban incrustados de esta sustancia de Cristo, pues ellos daban de lo que recibieron. Y dice que todos
todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esta iglesia, o en esta iglesia, no había diferencias. En esta iglesia estaba la igualdad. La expresión: estaban juntos, estaban unidos, tenían un mismo sentir. Esto denota que era una iglesia que estaba divorciada del egoísmo, del apego y del yo. Tenían todas las cosas en común. El verso 45 dice que esta iglesia vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. En esta iglesia primitiva se enseñaba a que todos los miembros, todos los que pertenecían a esta congregación de esta iglesia primitiva, todos tenían el mismo privilegio, todos tenían la misma igualdad. Y dice que perseverando unánimes cada día en el templo. Escuche bien, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa. Compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, porque el mismo sentir, el amor que se tenía en esta primera iglesia revelaba de que ellos mismos, si estaban siendo bendecidos, tenían que bendecir a todo el que le quedaba a su alrededor, repartiendo según la necesidad de los que estaban allí. El respaldo de Dios se revela en la multiplicación de ellos por el amor entre ellos mismos. Cuando la verdadera iglesia comenzó a caminar en el primer fruto del Espíritu, que es el amor, entonces denota la revelación de Dios en la multiplicación. La iglesia que camina en el primer fruto del Espíritu Santo no tiene que hacer muchos esfuerzos para su multiplicación. Es porque el mismo Dios va añadiendo según el trabajo que realizan los miembros. El verso 47 dice que alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo, y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. No eran los métodos humanos, sino los métodos divinos. El mismo Dios añadía cada día los que iban a ser salvos en ese momento. En estos versículos tenemos la historia de la iglesia verdaderamente primitiva, de sus primeros tiempos, su estado de verdadera infancia, pero como aquel, su estado de mayor inocencia. Se mantuvieron cerca de las ordenanzas santas y abundaron en piedad y devoción. Porque el cristianismo, una vez que se admite en su poder, dispone el alma a la comunión con Dios en todas esas formas establecidas para que nos encontremos con Él. ¿Y en qué ha prometido reunirse con nosotros? La grandeza del suceso los elevó por sobre del mundo, y el Espíritu Santo los llenó con tal amor que hizo que cada uno fuera para otro como para sí mismo, y de este modo hizo que todas las cosas fueran en común, sin distribuir la propiedad, sino suprimiendo el egoísmo y provocando el amor.
Dios, que los movió a ello, sabía que ellos iban a ser rápidamente echados de sus posesiones en Judea. El Señor de día en día inclinaba más los corazones a abrazar el evangelio, no simple profesantes, sino los que eran realmente llevados a un estado de aceptación ante Dios, siendo príncipes de la gracia regeneradora, los que Dios ha designado para la salvación eterna. Serán eficazmente llevados a Cristo hasta que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.